Y en esta mañana, hermanos, quiero compartirles un sermón que se titula Testigos. Y lo que busco con este mensaje, y sobre todo lo que Dios busca en tu mente, en tu corazón, es si tú realmente eres un fiel testigo de Jesucristo. Porque aquí Marcos nos va a presentar a testigos. Y busque por favor Marcos capítulo 16, versículo 1. Si tiene ahí su hojita, usted y aliste su lapicero. Marcos capítulo 16, versículo 1. Dice lo siguiente: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Marcos nos va a presentar primero a un grupo de mujeres, a estas testigos. Entonces usted ponga ahí, primer testigo, las mujeres. Entonces Marcos inicia el capítulo 16 compartiéndonos que el día de reposo, que todos sabemos que es el día sábado, ya pasó, y nos comparte a este primer grupo de testigos. Y se trata de 3 damas. Y Lucas menciona otras mujeres, pero Marcos solamente se centra en estas 3 mujeres. Y ahí en la letra A dice que se trata de María Magdalena, se trata de María, la madre de Jacobo, y Salomé. Y estas mujeres dice que compraron especias aromáticas, porque la Biblia dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, luego María la madre de Jacobo y luego Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Entonces ellas compraron más de lo que ya habían preparado el viernes. Usted recuerde que se acercaba el día de reposo dentro del horario judío, y ya el Señor había fallecido, y quedaba poco tiempo entre su sepultura y el inicio del día de reposo. Entonces les quedaba poco tiempo, prácticamente el tiempo ya les había ganado, y tenían el día de reposo que se acercaba, se aproximaba. Entonces José de Arimatea les mencionó en el sepulcro que ya era hora de retirarse, porque se aproximaba el momento del día de reposo. Pero luego nos dice la Biblia que fue, letra B, escriba ahí, domingo. Fue domingo. En el versículo 2 dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. O sea, cuando Marcos menciona acá que ya el sol había salido, o sea, quiere decir al amanecer, como ya era domingo, las mujeres compraron más especias aromáticas, lo cual nos hace ver que estas mujeres eran muy diligentes y amaban al Señor. ¿Cuál es la característica de un fiel testigo de Jesucristo? La diligencia, la responsabilidad. Porque muy aparte de tener la misma pasión que tuvo Cristo, de dar su vida en rescate por todos, el testigo fiel de Jesucristo tiene que ser una persona que llore por las almas, clame por las almas y tenga pasión por las almas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el testigo fiel de Jesucristo debe tener, recalco, la misma pasión que tuvo Jesucristo. Él dejó su trono de gloria para venir aquí y dar la vida por usted y por mí y por toda la humanidad. Mis hermanos, pero también Jesucristo es diligente. Él fue muy responsable, y gracias a Dios por los testigos fieles de Cristo que son responsables. Y ahí pongan número 1 en qué. Número 1, escriba, en oración. Y la Biblia dice: orad sin cesar. Hay que orar, hermanos. Hay que interceder por este país que urgente necesita a Cristo, por la iglesia, para que permanentemente busque la edificación de parte de Dios a través de su palabra. Aparte también la predicación, la capacitación que recibimos cada domingo. Pero también tú debes buscar desesperadamente a Dios en oración para que Dios te fortalezca, porque vivimos en un mundo donde lidiamos batallas. Todos los días Satanás nos ataca, todos los días Satanás nos desanima, pero nosotros tenemos que orar a Dios, porque Él viene a la fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, también en alabanza, número 2, en alabanza.
Mis hermanos, Palmas Reales siempre se ha destacado en su alabanza. Yo recuerdo a los vecinos acá, siempre me encontraba con los vecinos y ellos me decían, los domingos, qué hermoso se escucha la alabanza, qué hermosos cánticos, con qué fervor lo hacen. Mis hermanos, un testigo fiel alaba a su Salvador, alaba a aquel que lo sacó de tinieblas a luz, aquel que lo salvó, aquel que lo liberó de la condenación. Es una alabanza de agradecimiento, de gratitud, porque ya no estás condenado, ahora eres salvado y tienes la convicción que el día que mueras vas a ir a la presencia del Señor. Eso es digno de alabanza, mis hermanos. No puedes callarlo. No puedes callarlo, hermanos. Tú debes dar testimonio también con tu alabanza. Pero también no reduzcas la alabanza solamente en el cántico. Tu vida tiene que ser alabanza para Dios. Tus palabras tienen que ser alabanza para Dios. Ahí en tu trabajo, si tú eres el jefe, si tú eres la jefa en tu trabajo, bueno, pon alabanza, que la gente escuche que Dios lo ama a través de la alabanza. De repente tú estás colocando música mundana, música que no edifica, música que no da un mensaje de salvación. Tienes que colocar música que glorifica a Dios. Un testigo fiel está predicando a Jesucristo a través de la alabanza, y la alabanza es su vida. Pero también, tercero, el estudio de la palabra de Dios. Por algo Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué más? Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. Ahí está el asunto. Que seas valiente. No temas, ni desmayes. Ahí está el asunto. No te desanimes, no te rindas, no flaquees. Porque Jehová tu Dios, el Todopoderoso, el Dios de Israel, y que ahora, por la gracia de Jesús, ahora es nuestro Padre Celestial, estará con nosotros todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Donde quiera que vayas. Y número 4, en toda tu manera de vivir. En toda tu manera de vivir. Y estas mujeres, mis hermanos, encontraron, letra C, removida la piedra. Y ahí el versículo 3 al versículo 4 en sus Biblias dice lo siguiente: pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Mire cómo describe Marcos, muy grande. Yo recuerdo cuando viajamos con un grupo de hermanos a Chasuta, de Tarapoto a Chasuta hay una carretera para llegar ahí. Bueno, ya ahora es una autopista y muy bonita, y bueno, y de Tarapoto a Chasuta serán 40 minutos en auto. El asunto es que una de esas noches hubo una lluvia tan terrible, mis hermanos. Hubo una tormenta que muchas rocas cayeron en la autopista. Y al día siguiente, cuando regresamos de Chasuta a Tarapoto para ver unos asuntos, nos topamos con una roca de aproximadamente entre 5 y 6 metros de largo. Habrá tenido unos 3 o 4 metros de ancho y de altura tenía entre 3 y 4 metros. Era un rocón, hermanos. Felizmente la pista era amplia y los carros podían pasar por el costado. Pero luego, 3 o 4 años después, llevé un grupo de seminaristas para que conozcan Chasuta y vean lo que Dios está haciendo en Chasuta. Y noté que la piedra estaba ahí todavía, la roca, la tremenda roca. Y le pregunté ahí al chofer, ¿por qué no han movido esa roca? Primero, no pueden usar esos taladros gigantescos para partirla, porque va a hacer vibrar el cerro y hay muchas rocas candidatas que quieren caer también. Entonces puede haber accidentes. No lo pueden volar porque también las rocas que están ahí van a caer. Entonces están ahí analizando con el alcalde cómo hacer.
Ya son 3 o 4 años que se rompe la cabeza cómo mover esa roca de ahí. Inclusive estaban pensando en traer esos megatractores que usan en las minas. Esos son unos tractores gigantescos que para que puedan mover esa tremenda roca. Bueno, en este caso, estas mujeres decían, ¿y ahora quién nos va a mover la roca? Pero Dios, pensando en todo, sabían que estas mujeres iban a ir al sepulcro a ver al Señor para perfumarlo. Y ya Dios sabía que ellas no iban a poder mover la roca. El Señor sabía que los soldados que custodiaban el sepulcro, al ver el milagro de la resurrección de Cristo, iban a huir despavoridos de ahí. Entonces no iba a haber nadie que les moviera la roca. Entonces Dios, en su sabiduría, hizo que se moviera la roca para que cuando llegaran las mujeres encontraran pues el sepulcro abierto. Ahora, Jesucristo no podía hacerlo. Él pudo mover la roca también, pero el Padre lo hizo. Ahora, Jesucristo no necesitaba que le removieran la roca. Él tranquilamente pudo traspasar la roca sin necesidad de moverla. Usted recuerde que cuando los discípulos estaban reunidos, Jesús traspasó, ya con un cuerpo glorificado. Entonces, el Señor lo hizo porque sabían que estas mujeres testigos fieles iban a ir a perfumar el cuerpo del Señor, pero todavía no sabían que Él había resucitado. Entonces, ya que encontraron el sepulcro abierto, encontraron, letra D, a un ángel, escriba ahí, a un ángel. Y ahí dice versículos 5 al 7, dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Mis hermanos, estas mujeres se asustaron. El mensajero de Dios, el ángel, le dice, Él ha resucitado, no está aquí. Ahora, las palabras ha resucitado es muy interesante porque se traduce exactamente ha sido resucitado. Y la misma palabra de Dios lo confirma, y se lo vamos a mencionar rápidamente por causa del tiempo. En Gálatas 1:1 dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Mire, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Fue el Padre quien resucitó a Jesús de los muertos. Aunque Jesús tenía el poder, porque él ya lo he mencionado, de quitarse la vida y volverla a tomar. Entonces, pero fue el Padre quien resucitó al Señor. Mis hermanos, estas mujeres recibieron la noticia de que Jesús había resucitado y huyeron por miedo, porque versículo 8 dice lo siguiente: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo, ¿no? Hay unos programas que a veces salen en la televisión, ¿no? Eso de lo paranormal, ¿no? Y algunos son bien exagerados, otros bueno, pero el asunto es que te tiene cautivo, ¿no? Y el periodista dice, ahí está, y apuntan, no hay nada, no, sí, después el otro, ay, me jaló el pelo, ay, me tocó, ¿no? Me tocó, me hizo cosquillas, o sea, y la gente que está mirando, está temblando, no está ahí, está a kilómetros. Es un programa mexicano. Los mexicanos son bien exagerados en sus programas, y el que está mirando a miles de kilómetros, o sea, en Perú, está ahí espantado, no está temblando ya. Y ahí sale la esposa a darle el agua de azahar al esposo, ¿no? Para que se calme. Mis hermanos, pero ellas vieron a este ángel. Y el término temblor habla de estremecimiento físico causado por un gran temor. Y cuando Marcos usa la palabra espanto, es la expresión griega de la que se deriva la palabra castellana éxtasis.
O sea, ellas estaban atónitas por las noticias que acababan de escuchar, que acababan de recibir de parte del ángel. Entonces, inmediatamente fueron a buscar a los discípulos sin decirle nada a nadie en el camino. Ahora, la realidad de que ellas tenían mucho miedo, o sea, fobia, no provenía de la amenaza de sufrir algún daño por parte del ángel, sino que de una sensación de desconcierto, una sensación de asombro. Y Mateo explica que el temor que ellas tenían, ¿no? Mateo en su libro, estaba mezclado, dice, con gozo, o sea, asombro, temor, espanto, pero gozo por darse cuenta de que Jesús estaba vivo. Hay un segundo testigo, porque estas mujeres fueron a dar la noticia que Jesús estaba vivo, pero en medio del espanto, en medio del temblor. Y antes de tocar el segundo testigo, la pregunta es, ¿qué es lo que te impide ser un testigo fiel de Jesucristo? Porque en medio del espanto, en medio del miedo, en medio de lo que le causaba terror a ellas fueron a avisar a sus compañeros, fueron a dar un gran mensaje a sus compañeros, que el Señor vive. Entonces, ¿qué te impide a ti dar testimonio que Jesús es el Salvador del mundo? ¿Qué te impide a ti? ¿Cuál es el terror? ¿Cuál es el miedo que te impide? ¿Qué es eso que no te deja proclamar el Evangelio de Jesucristo? Cuando la Biblia dice que Dios te ha tomado por soldado, y Dios te ha tomado para que tú le agrades como buen soldado, y así tengas miedo, tú tienes que salir y predicar el Evangelio. Gracias a Dios que estamos en un país que se nos permite predicar el Evangelio. Gracias a Dios que estamos en un país donde todavía no padecemos persecución. Ahorita, digamos, estamos en la parte introductoria porque quiere imponer ciertas leyes en el país. Y si se llega a imponer esas leyes, vamos a padecer persecución. Pero hasta ahora, ¿cuál es el motivo por el cual tú no predicas a Jesucristo? ¿Por qué estás callando? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? Si tienes un Dios todopoderoso, si tienes un Salvador que venció la muerte, si tienes un Salvador que te ha dicho, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, ¿qué es lo que impide que seas un testigo fiel? Estas mujeres, en medio de su miedo, en medio de su espanto, en medio de su fobia, fueron a dar el mensaje de que el Señor ha resucitado. Mis hermanos, conozco misioneras que están sirviendo a Dios en lugares donde su vida corre peligro, y ahí están predicando el Evangelio, donde pueden terminar decapitadas, donde pueden terminar ejecutadas, pero ahí están predicando el Evangelio. En México hay zonas donde está prohibido predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay lugares en otros países donde si tú predicas a Jesucristo, te meten a la cárcel por terrorismo. Y ahí están los hermanos valientemente predicando el Evangelio. En medio del miedo, están obedeciendo al Señor. El segundo testigo, escriba ahí, María Magdalena. María Magdalena. Jesús se apareció primero a ella. Note lo que dice el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Mis hermanos, si bien es cierto, primero fueron un grupo de mujeres al sepulcro y ahí se enteraron que el Señor Jesús había resucitado. Pero ojo, ellas fueron avisadas por un ángel. Ellas no habían visto todavía al Señor. Más bien el Señor se le aparece primeramente a María Magdalena. La pregunta es,
¿por qué se le presentó a María Magdalena primero? Bueno, sin desmerecer a las otras mujeres, pero se le presentó a María Magdalena para premiar su lealtad. Para eso se le presentó primero a ella y luego encargarle una misión. ¿Cuál era la misión? Avisar a sus hermanos que Él ha resucitado. Ahora, Dios sabe a quién le comisiona, porque letra B, ella luego ¿qué hizo? Avisó a los demás. Versículo 10 dice lo siguiente: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. O sea, María Magdalena, en obediencia al Señor, fue y cumplió la comisión que le dio Cristo. Fue y anunció, no a los inconversos, sino a un grupo de creyentes que estaban en un lugar escondidos, orando, tristes y llorando, ¿no? Lamentándose por la partida del Señor. Entonces ella se acercó a ellos y les dijo: el Señor vive, el Señor está vivo. Pero estos estaban perplejos, estos discípulos que estaban tristes, llorando, estaban confundidos y por esas palabras que escuchaban de María Magdalena. Eran tan buenas sus palabras, eran tan maravillosas que era imposible creerlas. Estos se habían olvidado que el Señor les había mencionado en reiteradas oportunidades que Él iba a ser muerto y que al tercer día iba a resucitar. Se habían olvidado de ese mensaje del Señor. Entonces, letra C, los discípulos, ¿qué hicieron? No le creyeron a María Magdalena. Versículo 11 dice: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y es increíble, mis hermanos. Estaban llorando, se lamentaban estos creyentes por el Señor. Sin embargo, cuando oyeron que Él vivía, no creyeron. Y ahí en su material hay una frase muy interesante que he agregado. Dice: María Magdalena representa al creyente obediente que se mantiene firme ante toda circunstancia, pase lo que pase. No así los discípulos, que estaban tristes, estaban llorando, estaban lamentándose por la muerte del Señor, porque estaban incrédulos, no creyeron que Jesús vivía. O sea, ¿de qué vale llorar? ¿De qué vale lamentarse? ¿De qué vale estar triste si cuando recibieron la noticia que Él vivía, no creyeron? Mis hermanos, estos discípulos estaban orando, recordando las enseñanzas del Maestro, pero a la vez estaban golpeados por las circunstancias que los habían rodeado y permitieron que su corazón sea más endurecido por las circunstancias. Y las mismas circunstancias que habían endurecido su corazón los llevaron a ser incrédulos. Probablemente usted está pasando por eso. Probablemente usted está pasando por el valle de sombra y de muerte. Pero el Señor dice que nos va a hacer pasar por el valle de sombra y de muerte, pero aún así hay que estar firmes en su palabra. Porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y un testigo fiel de Jesucristo tiene presente que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios te fortalece, te edifica y te mantiene firme aún en las circunstancias más duras que puedas enfrentar. Si usted lo cree, diga amén. Mis hermanos, desde el año que acepté a Cristo hasta hoy, tengo 39 años en esta iglesia. Me hubiera encantado estar desde el año 78, pero Dios en su magnífica voluntad permitió que conociese al Señor después. Pero en estos 39 años he visto, y Dios me ha concedido el privilegio y el honor de conocer hermanos que en medio de las circunstancias más adversas, ellos siempre dependían del Señor. No era motivo para rendirse, no era motivo para volver atrás, no era motivo para abrazar otra vez al mundo y sus apetitos y sus placeres. Ellos, en medio de su dolor, en medio de sus circunstancias adversas, abrazaban más al Señor,
se sostenían en el Señor y se refugiaban en el consejo santo y puro de la palabra de Dios. ¿Qué hace usted cuando está pasando por circunstancias adversas? ¿Se rinde tan fácilmente? ¿Se olvida que está en las manos del Todopoderoso? ¿Se olvida que alguien pagó un alto precio por usted en la cruz del Calvario y que un día le concedió el honor de aceptarlo en su vida y ahora es un hijo, una hija de Dios y puede andar en poder aun cuando las lágrimas corren por los caminos como ríos? Nunca se olvide que es hijo de un Padre Todopoderoso. Nunca se olvide que tiene un amante salvador. Nunca se olvide que tiene un gran consolador. Lo que pasa es que en medio de las circunstancias, Satanás le hace olvidar a usted lo valioso que es. Satanás es experto en hacernos olvidar. Satanás es muy experto en utilizar el dolor, la preocupación, los golpes que recibimos en el alma, porque sabe que es tan fuerte el dolor que nos puede hacer olvidar que somos hijos de Dios. Hay una canción que una parte dice que el diablo es un mentiroso y quiere hacernos creer que somos nada, cuando él sabe que somos hijos del gran rey. ¿Usted lo cree? Mis hermanos, no lo dude, no lo dude. El cristiano tiene que andar de victoria en victoria, pero suena bonito, de victoria en victoria, pero de victoria en victoria hay pruebas, hay llantos, hay tristeza, hay desesperación, pero hay victoria cuando uno depende del Señor. Tercer testigo, o ya quieren que acabe, hermanos. Aviso más, ¿ah? Tercer testigo, los que se dirigían, escribe ahí, a Emaús. A Emaús. Emaús. Versículo 12 dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. O sea, habían dos discípulos que iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús. Se estaban dirigiendo a Emaús. Y en el camino ellos conversaban, discutían entre sí lo que le había ocurrido al Señor. Pero a ellos, como sus ojos estaban velados, el Señor se les acerca y les pregunta qué conversaban. Mas ellos no le reconocían porque la Escritura dice que sus ojos estaban velados. Y ellos le dijeron al Señor todo lo que había ocurrido en Jerusalén, todo lo que había ocurrido con Jesús de Nazaret. Y cuando ya era de noche y estaban en un aposento, cuando el Señor oró para bendecir los alimentos, a ellos le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y cuando lo reconocieron, el Señor desapareció delante de ellos. Y ellos dijeron una hermosa pregunta: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Mis hermanos, un testigo fiel se caracteriza porque es cuando lee la palabra de Dios y deja que Dios le hable, su corazón arde, arde. Oh, cuán bendita es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En ella está plasmada el corazón de nuestro Padre. En ella está plasmada el corazón, el amor de Jesucristo. En ella tenemos la voluntad. En ella tenemos lo que debemos hacer para agradar a Dios y ser luz en este mundo que está bajo el poder de las tinieblas. Mis hermanos, no permitamos que Satanás apague el ardor, el fuego que provoque en nuestros corazones la bendita y gloriosa palabra de Dios. ¿Cómo andas en lo secreto delante de Dios? ¿Cómo andas en lo secreto? Podemos llegar acá, podemos cantar, podemos orar entre todos nosotros, pero en tu vida secreta, ¿cómo estás caminando? De repente eres una persona que cede rápido al pecado y crees religiosamente que con venir aquí, sentarte y cantar y orar, ya cumpliste con Dios y otra vez mañana empiezas tu vida de pecado de siempre. No, mis hermanos, Dios no se merece una vida religiosa. La comunión con Dios es permanente, tiene que ser natural y solamente eso se va a lograr cuando nosotros
estemos siempre enfocados en la lectura permanente, en el estudio permanente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Busca un ratito el Salmo 19, sin perder Marcos. Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Usted dice, este es un corito que lo cantamos. Sí, mis hermanos, pero no solamente hay que cantarlo, hay que vivirlo. Y acá dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, dígalo usted. No. A ver, la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Deseables. Vamos a leer todos juntos el versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, esa es la palabra de Dios. Y estos discípulos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Entonces ellos, letra B, ellos avisaron a los demás. ¿Y qué pasó? Y no les creyeron. Versículo 13 dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. No le creyeron a María Magdalena, y ahora no le creen a estos discípulos que iban camino de Maús, que habían visto al Señor. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos, con estos discípulos que no creían? Se dejaron aplastar por las circunstancias. Se dejaron aplastar por el dolor. Se dejaron aplastar por la prueba. No supieron asimilar, se desenfocaron por las circunstancias. Y mis hermanos, tengan mucho cuidado, porque en la vida vamos a pasar por circunstancias, pero nosotros tenemos que estar mirando siempre al Señor. Van a ocurrir circunstancias en nuestra vida que nos van a golpear, pero nosotros tenemos que estar enfocados en el Señor, en su voluntad. ¿Sabe qué, mis hermanos? Cuando pasamos por momentos difíciles, usted siéntase privilegiado, honrado de que Dios lo esté probando, porque las pruebas de Dios es el acto cuando Dios sumerge al creyente en el crisol y lo va a ahí estar moviendo en el crisol para volverlo más puro, para que tenga el carácter de Cristo. Mis hermanos, las pruebas son para arrodillarnos y clamar a Dios. Las pruebas son para estar más cerca a Dios. Las pruebas son para buscar el rostro de Dios. Aún cuando ya se te sequen las lágrimas, tú no debes dejar de buscar a Dios. No te rindas. No te rindas. Si hay pruebas, si hay dolor, no te dejes aplastar por eso. Busca el rostro de Dios. Recuerda que Ana, la mamá de Samuel, en esa época una mujer estéril era mal vista en ese contexto judío. Pero ella, en medio de la vergüenza, en medio de la que la señalaban, en medio de las burlas y sobre todo la vergüenza que padecía su esposo porque ella era una mujer estéril y no podía tener hijos, ella se derramó ante el Señor, oró al Señor. Ella sabía que era estéril, pero ella se mantuvo enfocada en el Señor. Y el sacerdote la vio de lejos y pensó que estaba borracha. ¿Qué piensa la gente de ti? No te preocupes si piensa lo bueno o lo malo. Lo importante es que tú mantengas enfocado en Jesucristo. La gente puede pensar lo que quiera, pero tú mantente unida a Cristo y a su voluntad. Y esta mujer le dijo a este hombre, no me tomes por ebria,
sino que le estoy derramando a Dios, en este caso, todo su dolor, toda su tristeza. Y el hombre que le dice que Jehová te conceda la petición que le has hecho. Y a corto tiempo esta mujer quedó embarazada y dedicó su hijo a Dios. Mis hermanos, no se rinda, manténgase firme. Pero hay un cuarto testigo, los que estaban sentados, escriba ahí, en la mesa, los que estaban sentados en la mesa, ya ellos estaban ahí reunidos y en primer lugar dice, vieron a Jesús. Note lo que dice la primera parte del versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. O sea, ellos estaban reunidos, aunque no se sabe el lugar, ante todo este grupo de discípulos se presenta el Señor. Y curiosamente era el grupo que estaba ahí reunido, pero este grupo se caracterizó por algo. No creyeron a María Magdalena y no le creyeron a los discípulos que se dirigían a Emaús. Y el Señor se aparece a ellos. Mis hermanos, estos creyentes estaban ahí reunidos, estaban ahí encerrados. En vez de tener las acciones que tuvo María Magdalena y estos dos discípulos que iban a Emaús, ellos en vez de estar ahí encerrados en cuatro paredes, tenían que salir y proclamar que el Rey vive, que el Rey sigue dando perdón, que el Rey sigue ofreciendo vida eterna. No estarían encerrados, atrapados por el llanto, por la tristeza, por el dolor. Mis hermanos, ¿cuántas veces Dios ha querido usarte seguramente? Y tú, no, estoy desanimado, no, me va a ver mi vecino y se va a enterar que soy evangélico, no, qué vergüenza, me van a ver con una Biblia en mi cuadra y se van a burlar de mí. Mis hermanos, Dios quiere usarte. Dios no quiere llamarte para que seas pastor o misionero. El hecho de salir a predicar no es exclusivo de un pastor y un misionero, es un deber de todo hijo de Dios. Y tú tienes que salir y predicar como testigo fiel, ganar almas para el Señor, discipularlas. Y si tú te sientes corto de discipular, tienes que aprender. Para eso la mayoría ha pasado por el discipulado bíblico. Usted no solamente lleva el discipulado bíblico para que termine la lección de discipulado y ahí quedó todo, no. Usted tiene que ganar almas y tiene que hacer lo que hicieron con usted, discipular, para que esa nueva alma haga lo mismo. Usted recuerda el versículo lema, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quién? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Dónde está eso? Lo dijo un merengue, ¿no? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Mis hermanos, Dios a través del apóstol Pablo nos da ese desafío. Hay que predicar el evangelio y a los que hemos ganado para Cristo hay que discipularlos para que ellos continúen la labor. Es una cadena que no se debe romper. Cristo lo hizo con sus discípulos, los discípulos lo hicieron con los nuevos discípulos y así, y hasta ahora la iglesia sigue avanzando sin romperse la cadena. ¿Y por qué no se rompe esa cadena? Gracias a los testigos fieles. Pero este grupo de creyentes, letra B, fueron reprochados por Jesús. Note lo que dice la siguiente parte del versículo 14. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, cuando Marcos usa la palabra reprochó, se refiere a reprender, se refiere a censurar, se refiere a echarles en cara. Mis hermanos, el día que estés en la presencia del Señor, espero que el Señor, mis hermanos, no te reprenda, no te censure y no te saque en cara si es que tú estás andando en incredulidad.
El Señor no se merece eso. El Señor se merece la excelencia de tu obediencia. El Señor se merece la excelencia, lo mejor de ti. Lo mejor de ti se merece el Señor. Y hay que salir y predicar. Hay que salir y testificar. Hay que discipular a esa alma que Dios te ha permitido ganar para su reino. Entonces el Señor le reprende por su, letra A, por su incredulidad, escriba ahí. O sea, esto tiene que ver esencialmente con la incapacidad de comprender y aceptar las verdades de la Escritura, porque ya el Señor ya les había mencionado, les había enseñado, les había capacitado, pero ellos fueron incrédulos. Y letra B, escriba ahí, por la dureza de su corazón. O sea, se refiere por no haber creído a quienes la habían visto resucitado. Mis hermanos, que el Señor no nos reprenda, sea un testigo fiel. Pero en medio de todo eso, después de la reprensión a este grupo de creyentes que no creyeron, creyentes que no creyeron, qué curioso, ¿no? Aún así, Jesús en su amor los comisiona. Los comisiona. Versículo 15 al 18 dice lo siguiente: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mis hermanos, solamente para aclarar, en mi nombre echarán fuera demonios, pero sobre todo hablarán nuevas lenguas. Eso tuvo su momento. Ahorita eso no está vigente. Tomarán en las manos serpientes. No te aconsejo que lo hagas. Eso tuvo su momento. Eso tuvo su momento. No, mejor no voy a decir, ¿ya? Casos de matrimonios. Bueno, ¿ya? Y si bebiera cosa mortífera, mis hermanos, no prueba a Dios. Porque ya ha ocurrido con, no sé si serán hermanitos, pero tomaron insumos que no es para que beba un ser humano, y estos hermanos exagerando y haciendo una pésima interpretación de la Escritura, ellos tomaban este versículo y decían: no, la Biblia dice que si bebo algo mortífero no me hará daño. Y lo bebieron y ya no lo contaron. Están muertos. Esto tuvo su momento, hermanos. Dios supo en qué momento, pero ahorita eso no está vigente. Inclusive, poner la mano sobre los enfermos. En ese momento que el evangelio estaba extendiéndose, las mejores credenciales de los apóstoles eran cómo Dios obraba milagros a través de la vida de ellos. Pero ahorita la palabra de Dios, el mensaje de Dios está completo. Ya Dios no necesita hacer milagros porque su mensaje es suficiente. Pero sin embargo hay grupos que como no están interpretando bien la palabra de Dios, están promoviendo milagros, señales, pero no están promoviendo o predicando la salvación a través de Jesús. Ahora, uno ve gente que se sana, sí, sean pocos hermanos. Usted tiene que analizar bien, ¿no? ¿Qué es el mensaje que están dando estos predicadores? Jesús dijo bien claro, ¿no? Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el evangelio le explica ampliamente Pablo en Corintios, que es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Ese es el mensaje del evangelio, que el Señor vino a dar su vida por ti y por mí. No habla de que le sanó al leproso, no habla de que le dio vista al ciego, no. Él vino a liberarte de la condenación, pero hay un paso que debes tomar: creer y aceptar a Jesús. A Jesús. Pero no habla que si eres cojo vas a caminar, no habla que si eres ciego vas a ver, no habla que si eres manco vas a recibir tu brazo, no.
Ese no era el mensaje de Jesús. Esas eran sus credenciales para demostrar que era el Mesías esperado, el Dios esperado. Sin embargo, muchos hombres están haciendo mercancía a través de señales y milagros. Y que no nos sorprenda, porque la Biblia dice que Satanás también es ángel de luz. Y Satanás también puede hacer milagros. Hay muchas personas que han llegado aquí de estos grupos que promueven esto y nunca les habían hablado de que estaban condenados. Ellos creían que ya eran salvos, pero no eran salvos. Y a través de la Escritura entendieron que estaban bajo condenación y aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador. Hoy son salvos conscientemente y bíblicamente. Pero acá vemos, ¿no?, que el Señor Jesús capacita, edifica, y estos creyentes incrédulos, el Señor los reprende, les llama la atención por su incredulidad y dureza de corazón, y luego, una vez que los ha edificado con reprensión, los comisiona. Y le dice que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y en quinto y último lugar, otro grupo de testigos, los que lo vieron ir al cielo. Estos vieron ascender a Jesús. Nota lo que dice el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea, ellos tuvieron el privilegio de ver al Señor ascender. Lo vieron ascender, traspasar las nubes. ¡Qué privilegio! Jesús luego dice que fue recibido arriba. O sea, ese texto expresa la idea de tomar arriba, tomar para uno mismo, recibir. O sea, el Señor fue recibido en gloria. Pues ahí es de donde procedía Él y de donde había venido para realizar la obra de redención. De allí había sido enviado por el Padre. Y ahí hay una frase que les ha agregado, hermanos. Dice, la ascensión a los cielos es para asumir el lugar de gloria que le corresponde como Dios. Y cuando dice sentarse a la diestra de Dios, es una forma de decir que fue glorificado al lugar de honor que es propio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo más hermoso viene aquí. Una vez que Jesús los comisiona, una vez que les concede el privilegio de ver cómo Él asciende a los cielos, letra B dice que obedecieron estos discípulos y fueron, escriba ahí, ayudados por Jesús. Porque es lo que dice el versículo 20. Dice la Escritura, y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Mis hermanos, los 11 discípulos, ya no 12, porque ¿qué pasó con don Judas? ¿Qué pasó? Se ahorcó, pues, ¿no? Se ahorcó, ¿no? Se ahorcó. Entonces quedaban 11. Entonces los 11 discípulos salieron, obedecieron al Señor, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Mis hermanos, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Amén. Está con nosotros, no estamos solos. Y ya que estamos en el Señor, la Biblia dice que somos más que vencedores. Ya tenemos la victoria ganada. Es cuestión de obedecer, es cuestión de creer, es cuestión de andar como fieles testigos. Mis hermanos, ahí para finalizar dice, es importante que entendamos que no hay solo extensión de tiempo, sino también continuidad en la ayuda para llevar a cabo la misión. No es solo por siempre, sino en cada instante. Jesús siempre está con nosotros cuando cumplimos su gran comisión. Mis hermanos, nuestra iglesia está cumpliendo 46 años. Y en estos 46 años he tenido el privilegio de ver milagro tras milagro. A través de estos 39 años que estoy aquí en Palmas Reales, he visto cómo Dios de manera permanente
Él ha estado tocando corazones a través de testigos fieles, testigos obedientes, testigos que han caminado, tomado al Señor en medio de su dolor, en medio de sus lágrimas, en medio de sus circunstancias adversas, han seguido predicando el Evangelio de Jesús. Y nosotros somos frutos de la obediencia de estos testigos fieles. La historia de Palmas Reales tiene que continuar. Y para que la historia de Palmas Reales continúe, debemos ponernos en las manos de Dios. Debemos obedecer al Señor. Debemos rogarle en oración que nos use como instrumento de luz para llevar su palabra a nuestros vecinos, nuestros familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que ellos puedan escuchar el Evangelio, que nosotros seamos los instrumentos para guiarlos a los pies de Cristo y discipularlos. Pero recuerda que tienes un enemigo. Y muchas veces Satanás no tiene necesidad de intervenir. El peor enemigo eres tú mismo. Puede ser tu flojera, puede ser tu vergüenza, o puede ser que no has pasado tiempo estudiando la Escritura y no sabes qué enseñar, qué predicar. El enemigo eres tú mismo. Cuando Dios ya te salvó a través de Jesucristo, de enemigo te convirtió en amigo de Dios, pero muchas veces siendo amigos de Dios nos comportamos como enemigos de Dios, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios desea que tú seas un testigo fiel. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana? Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias por los desafíos que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos retas a ser testigos fieles. Mi Señor amado, gracias porque en estos 46 años, Señor, tú has levantado hombres y mujeres. Padre, gracias a los testigos fieles. Muchos ahora son salvos y alaban tu nombre. Rogamos que tú sigas levantando hombres y mujeres que te guardan reverencia en todo tiempo y proclamen el Evangelio de Jesucristo. Padre amado, gracias en Cristo Jesús te damos. Amén.